vamos a empezar con el tema también para tus compañeros, Kenlis. Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a ver el primer tema de nociones jurídicas básicas de este año 2024 a 2025. ¿Qué es lo que vais a tener en estos vídeos? Pues vais a tener unas diapositivas, un PDF del primer tema, del tema que toque, y también pues un enlace para poder descargarlo. Lo vais a tener ahí para poder descargarlo junto al tema. También vais a tener un PDF también, que estáis viendo aquí también, con las preguntas de test que han caído de este tema en los últimos años, pues desde 2020, incluso mucho antes, dependiendo del tiempo que lleve el tema en esta asignatura, ¿no? En este caso es un tema que desde el 2021 pues está, entonces no hay muchos, creo que el 2020, no, 2022 está el tema, este tema es relativamente modificado últimamente y hay pocos años, ¿no? Pero bueno, suficientes como para poder verlo. Tenéis junto al tema un PDF con preguntas de test para hacerlas solo de este tema, porque podéis hacer hincapié en ellas. Y también os vais a tener, para poder descargar o a través de los enlaces, también vais a tener los test resueltos. ¿Por qué? Porque quiero que ¿Cuál es el ideal que quiero que hagáis? Pues quiero que os pongáis los test para hacer y el resuelto. ¿Por qué? Quiero que hagáis la pregunta de test y luego, y después de contestarla, lo que vosotros penséis que es la respuesta correcta, que en ese momento corrijáis esa pregunta de test. No me vale que hagáis todos los test y que al final os corrijáis, porque tened en cuenta que nuestro cerebro retiene mucho mejor cuál es la respuesta correcta si la corrijo nada más leerlo que si las corrijo todas de golpe. Entonces ahí mi cerebro puede haber llegado a la conclusión de cuál era la correcta y puede que no retenga si me he equivocado, en qué me he equivocado, por qué me he equivocado y cuál es la correcta. Entonces, quiero que hagáis los test y que cada pregunta de test que hagáis, que la corrijáis en ese momento. Esa es un poco la forma en que el cerebro retiene mejor cuál es la pregunta correcta si no he acertado. Si le he acertado, pues la conclusión a la que ha llegado mi cerebro es correcta, pero si me he equivocado, va a asociar la respuesta correcta a la que realmente es correcta, ¿vale? Bueno, vamos allá. Vamos a tener las diapositivas. Como ya os he dicho, pues tenéis en las redes sociales también, pues con mi nick, pues en cualquier red social tenéis a disposición para poder enviarme mensajes donde queráis. Si tenéis dudas y bueno, pues ¿qué vamos a tener en cada tema? Pues vamos a comenzar. Al principio, este es un tema muy introductorio. Nos habla mucho de la historia de Roma, de la importancia que tiene la cultura romana en el derecho, que pues de los 5 milenios de historia como realidad política, pues la mitad, desde su fundación en el siglo VIII antes de Cristo, pues Roma es la capital del imperio de Occidente que cae en el 476 después de Cristo. Es un conjunto de 1300 años de historia de Roma. Bueno, pues un poco para que veáis qué es la importancia que tiene la cultura romana en nuestro derecho, no en el derecho del resto del mundo. Quizá en el derecho más europeo, español, especialmente, bueno, pues continental, ¿no? ¿Qué más nos cuenta? Pues sigue con la historia de Roma, que mantiene sus estructuras de organización hasta la caída del Imperio Romano. Bueno, pues tenéis ahí varias curiosidades. Ya veis que no es tan negrita, no es tan rojo, no es demasiado importante. Bueno, es historia, al fin y al cabo, y tenemos que conocerla. Pero bueno, lo importante es que Roma pues, es un pueblo importantísimo en la historia y que, claro, ¿por qué? ¿Por qué perduran hasta nuestros días gran parte de sus instituciones en derecho? Pues fundamentalmente por el lenguaje, ¿no? Pues el lenguaje que es la vía de comunicación más importante entre las personas, ¿no? En este caso, el latín es el origen de nuestras lenguas romances y, bueno, también hay muchos conocimientos de la cultura romana, como son la agricultura, el arado, la ingeniería civil y militar, la arquitectura. También hay otros pueblos, como los pueblos árabes, que nos colonizaron también y que también, pues, acabaron haciendo estructuras después del medievo, haciendo estructuras también para los cristianos. Pero bueno,
las raíces de nuestro derecho sí que vienen del derecho romano, ¿no? ¿Qué trajeron? Pues también el control del ciclo del agua, el abastecimiento, pero lo más importante son el derecho. Es el derecho y la romanización en general, ¿no? Es un poco lo que más nos ha influido y por eso ha llegado a nuestros días. Pero los tres pilares de la civilización europea no solo es Roma, hay más. Claro, Roma viene de gran parte de los conocimientos filosóficos de Roma vienen de Grecia, ¿no? Entonces, pues por eso hay varios autores que nos dicen que lo más importante, los tres grandes pilares que sustentan la civilización occidental, pues es la filosofía griega, la religión o el pensamiento judío-cristiano y el derecho romano. Son los tres pilares. ¿Cuáles son los tres pilares? Filosofía griega, la religión, entendiendo por la religión, en nuestro caso, el pensamiento judío-cristiano o el cristianismo, y el derecho romano. Dicho de otro modo, resumido, pues Atenas, Roma y Jerusalén. También se dice de muchas formas. Algunos autores que dicen pues, que Atenas es el conocimiento, la argumentación racional, la idea del hombre como medida de todas las cosas, Roma como el poder estatal, organizado, el derecho y el estatus del ciudadano, y Jerusalén como la moral subjetiva y la justicia universal, bueno, los valores, ¿no?, que veremos también. Esos son los pilares. Al principio, pues claro, fue Grecia, la que es la cuna de nuestra civilización. ¿Por qué? Pues por la filosofía griega, ese respeto por la libertad, el valor de la democracia, los cánones estéticos, el cuidado por la educación, proceden de la herencia griega. Leyendo a Platón, conocimos a su maestro Sócrates, desde su magisterio, pues nos legó, corregir algunas cosas, a su discípulo Aristóteles. Sabéis que Aristóteles fue discípulo de Sócrates. Y bueno, pues tenemos muchas reflexiones que nos han influido en nuestro concepto del derecho, tanto de Platón, Aristóteles y Sócrates también. Bueno, ¿qué más cuestiones? Pues tenéis algunas citas aquí de algunos autores, podéis ver. Bueno, en el pensamiento griego pues no había una cultura muy jurista, porque el concepto de jurista es más bien romano, del iuris, ahora veremos. Pero bueno, la cuestión es que la filosofía es un saber totalizador y que es la base que sustenta las demás parcelas del conocimiento, porque todos los filósofos han hablado del Estado, Platón tenía sus conceptos del Estado, como la ciudad del Estado, Aristóteles también tiene su libro sobre la política. Bueno, pues en definitiva, la filosofía es que sustenta todo el conocimiento, todo el conocimiento y los fundamentos de la democracia. ¿Por qué? Porque también el lenguaje ha sido el vehículo de su manifestación, el griego y el latín. Bueno, nos interesa tener una sólida formación lingüística y, bueno, conocer estos conceptos básicos que vamos a ver del derecho. Bueno, en esos tres pilares que vemos de la civilización está el pensamiento judio-cristiano, el cristianismo, pues una de las raíces de la cultura europea. Lo dice Hegel y lo dicen muchos más, ¿no? Muchos más autores. El cristianismo, pues una religión, tanto para creyentes como para no creyentes. ¿Y de qué sirve el derecho a la religión? Pues que proporciona un código moral y personal y unas reglas éticas de convivencia. ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo valoro qué es lo bueno? Lo legal es lo que dicen las leyes, pero dentro de las leyes, ¿qué es bueno y qué es malo? Pues el bien y el mal están definidos por nuestro pensamiento moral y cultural también. Pero sobre todo, el pensamiento cultural y moral están dentro, pues, del concepto que tiene cada persona del bien y el mal. ¿Y eso qué te lo da? Pues te lo da, pues, la cultura en que te has desarrollado,
y cómo se ha visto influida esa cultura por un pensamiento religioso. Bueno, por eso, para valorar nuestra conducta, de hecho, si cogéis los 10 mandamientos, son conductas, ¿verdad? Es un ejemplo. Pues bueno, hay muchas conductas que pues crean ese código moral que tenemos. Y bueno, así algunos autores dicen pues, que la idea de Europa está entretejida con las doctrinas y con la historia del cristianismo. Cliente, nuestro arte, partitura musical, literatura, pensamiento filosófico están saturados de valores y referencias cristianas. Más o menos lo que yo he estado contando. Roma da a luz al derecho. Es decir, el derecho nace en Roma porque realmente es una invención suya, eso dice el autor. ¿Por qué se dice un poco esto? Pues se dice eso porque hay otras culturas, pues hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la cultura egipcia. En la cultura egipcia tenemos que los sacerdotes eran también los jueces. Los jueces y los sacerdotes eran prácticamente lo mismo. No había jueces. O sea, la religión y la justicia estaban tan unidas que hacían que no se disociara el juez del propio sacerdote, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Pues que en Roma se disocia los dioses, son muy distintos a los jueces, porque son los jueces son los que aplican la ley, ¿no? Pues bueno, ¿qué ocurre? Pues que antes de la historia del derecho que nos ofrece Roma, pues está lo que se llama antes no existe. Llega al punto, decir el autor, que lo de antes es una prehistoria del derecho. Bueno, vale. Roma inicia pues la historia del derecho como ciencia o del derecho como sistema, ¿no? Tiene unos precedentes como en sumerio, babilónico, egipcio, fenicio, hebreo, muchos sistemas jurídicos en la antigüedad. Tenemos el Código de Hammurabi, aquí lo tenéis. El Código de Hammurabi, pues donde aparecía el ojo por ojo, diente por diente. Pero claro, ahí hay una cultura jurídica, pero pues entendida como un proceso. Hay que entender que ha evolucionado, que aquí evolucionó mucho, pero no hasta llegar a la idea romana del derecho, ¿no? También tenemos en las leyes de Solón, pues tenemos varios precedentes que no llegan a ser historia del derecho porque es Roma la que pues, da a luz al derecho. ¿Por qué? Pues porque estos moldes romanos han quedado imperecederos en nuestra cultura. El derecho privado es el que regula un cúmulo de circunstancias familiares, sociales, patrimoniales, es que regulan todo. O sea, por un lado está el derecho privado. Lo primero que hacen es disociar, bueno, o lo que más ha llegado a nuestros días, es la disociación entre derecho privado y derecho público. Es muy tradicional esta disociación. El privado, pues es el que regula las circunstancias familiares, sociales y patrimoniales, lo que denominamos derecho civil en la actualidad, y también se denomina así en derecho romano, el derecho civil. Y por otro lado está el derecho público, que establece distintos órganos del ejercicio del poder político y regula las relaciones del individuo con entes públicos, que también pues, ha trascendido hasta nuestros días, el derecho público, el derecho de las relaciones entre los entes públicos del Estado y las personas. Bueno, más cosas. Bueno, aquí hay un comentario personal que, bueno, tampoco tiene mucho más. Simplemente, pues que el derecho llega a nuestros días, pero hay personas pues, que no se han enterado. Los leguleyos son los que no saben nada de derecho. Pero nosotros sí que sabemos, vamos a estudiar y no vamos a hacer tal cosa, ¿no? Más cosas. La primera recepción del derecho romano. O sea, el derecho romano, lo que ocurre es que a medida que se van descubriendo pues, que existían estos códigos romanos, pues se va recibiendo en Europa, obviamente después de la Edad Media, y pues, bueno, pues ya hablamos de 1088. ¿Vale? Pues bueno, ¿qué ocurre? Que cuando se recibe el derecho el derecho romano y realmente se traslada a nuestras instituciones, pues es ya junto con la universidad, prácticamente. Cuando ¿cómo se crea la universidad? Pues nos dice que la universidad se crea pues, para estudiar uno de los libros más importantes,
que es el Digesto de Justiniano, quedaos con el nombre, que comienza a difundirse copias y, pues bueno, hay centenares de manuscritos que estas copias se denominan vulgatas. El primer maestro glosador se llama Irnerio, que bueno, cayó en septiembre de 2023. Y bueno, lo que comienza lo que se denominó la segunda vida del derecho romano. ¿Qué quiere decir esto? Pues la recepción del derecho romano en Occidente. Esta expresión es la que utiliza Savigny, ¿vale? La de la recepción del derecho en Occidente. Esta. Recepción del derecho en Occidente, Savigny. Asociarlo por si caen preguntas antes. Bueno, ¿dónde nace la universidad? Pues en Bolonia. ¿Por qué? Pues por una serie de ciclos de enseñanza, el trivium, el quadrivium, pues bueno, son ciclos de enseñanza y bueno, se va estudiando estos libros de derecho y bueno, pues se va creando esta tradición, bueno, y pues la historia de Irnerio, pues que se considera que a partir de ahí se crea la universidad. Porque Irnerio funda el Stadium en 1089, siendo el origen de la Universidad de Bolonia. Y, bueno, ¿qué es lo que se estudia? Pues el digesto. ¿Por qué? Porque es el mayor tesoro jurídico de la historia de la ciencia del derecho y constituye la única materia durante 2 siglos que se estudia en la incipiente Universidad de Bolonia, que también cayó. ¿Veis? Aquí pongo junio 23, aquí os pongo donde ha caído los test, por si acaso. ¿Que pueden caer otros sitios? Pues sí, pero bueno. Luego también hay otras universidades, como la de Padua, donde grupos de estudiantes y docentes pues también van discrepando de algunas cosas con Bolonia y bueno, pues se crean también esas distintas universidades. Bueno, entonces, ¿qué hacen los maestros glosadores? Los maestros glosadores hacen glosas, ¿vale? Cogen el código justiniano, yo tengo una parte, bueno, para que os hagáis una idea, el Corpus Juris Civilis, ¿ves? Corpus Juris Civilis, ¿ves? El Corpus Juris Civilis de Justiniano es una compilación de varios tomos, este es el tomo 12, ¿veis? Que pone 12. Hay 12 libros como este, ¿vale? Tengo uno. Y en estos 12 libros, ¿qué es lo que hacen los glosadores? Lo van estudiando y lo que hacen son glosas. ¿Qué son glosas? Pues glosas son unos pequeños apuntes que ponían en los márgenes. Ellos van estudiando y cuando ven algo interesante que resaltar, ¿qué es lo que hacen? Pues esto, fijaros. Aquí lo que hacen es, ¿veis aquí que ponen un margen? Aquí. Pues ellos escriben, los glosadores escriben aquí algo que les parece interesante, ¿vale? Esto se llama glosa. Esto es una glosa, ¿vale? Un pequeño resumencito, una anotación que hacen los estudiosos de los textos. Entonces, aquí lo tenéis igual, ¿vale? Glosas. Son comentarios aclaratorios que se insertan en los códigos, con una finalidad explicatoria, no interpretativa. Todo esto es de test, ¿eh? Si lo pongo en rojo es porque veis que es de test. Y pretenden no explicarlo, o sea, pretenden explicar, no pretenden interpretar lo que dice, sino ayudar a entender de alguna forma lo que se está explicando. ¿Esto a qué lleva? Pues llevó a que el digesto pueda ser invocado como derecho supletorio, aplicado pues en Europa en esa época. Y pues bueno, las glosas solían insertarse de forma interlineal o entre las 2 líneas o en el margen, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Que además de estas glosas, los glosadores, además de hacer estas glosas en los márgenes, los glosadores también hacen reglas, determinados brocardos. ¿Qué son estas reglas y estos brocardos? Pues es lo que denominamos los latinajos, ¿no? Pues son pequeñas expresiones como non bis in idem, no se puede juzgar las mismas cosas a veces. Bueno, pequeñas cosas que crean para resumir, básicamente, ¿no?
o una cuestión que es algo que es una regla que se repite mucho, pues al final hacen una regla. Más cosas interesantes. El conjunto de glosas sobre todo el texto son las llamadas sumas, ¿vale? La más célebre y la exhaustiva es la de la suma de Azón, cosas que pueden caer en ellas. Es decir, cuando hay muchas sumas en un texto, pues al final hacen un pequeño compendio de todas esas sumas, de esas glosas, ¿vale? Y entonces se llama sumas. Lógicamente, la suma de las glosas se llama sumas. Bueno, la supervivencia del derecho romano. Pues tenemos que la vigencia del derecho romano, pues se puede hablar durante tantos años, pues fijaros, desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, pues claro, ya hablan de supervivencia, eso es mucho sobrevivir, muchos siglos, ¿no? Es el tiempo que media entre la aparición de la escuela de los glosadores y la conclusión de las labores de los procesos codificadores europeos. Pues bueno, el derecho romano fue un modelo para los sistemas, es el modelo para otros sistemas jurídicos. Y en cuanto a la influencia en el derecho español, pues lógicamente total, y más representativo es en las leyes de partida de Alfonso X el Sabio, que ha caído muchas veces en TES, y bueno, en las ordenanzas alfonsinas, que ya las tenéis, las partidas, aquí ya tenéis una imagen, y bueno, pues sí, mucha influencia toda en la península ibérica, también en toda Europa. Bien, los fragmentos recogidos en la compilación de Justiniano es el denominado Corpus Juris Civilis, ¿veis? Corpus Juris Civilis Romani. Aquí tenéis una imagen, ¿vale? También este es el tomo 12, ya lo habéis visto, ¿veis? Corpus Juris, ¿veis? Ahí lo tenéis. Corpus Juris Civilis. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquí os he puesto que cayó en test. Claro, hay veces que hay cosas que caen en test que no están exactamente en un sitio en el libro, sino que están que se tienen que deducir de todos los temas, ¿vale? Entonces, yo lo pongo aquí, ¿por qué? Porque veo que se puede entender bien aquí. Una pregunta de test te está diciendo en qué entronca el sistema codificador. Pues en la compilación de Justiniano, denominada Corpus Juris Civilis. Concretamente te dice el digesto, vale, porque es el sistema codificador. Obviamente hay otros sistemas donde no se codifica, ¿vale? Pero se codifica, es un código, al fin y al cabo. Bueno, a partir de la edición de Dionisio de Godofredo en 1583, ¿qué pasa? Pues que el código de Justiniano, pues ya veis que se elaboró pues en 1527, ahí lo recopiló Justiniano. Pero realmente, cuando se recopila todos los 12 tomos, es ya en 1583, ¿vale? Cuando se redescubre y sirve como instrumento para la cultura europea para que desarrolle ese derecho. Bueno, también en el derecho inglés hay un poco de adopción del derecho romano, pero mucho menor que en el derecho europeo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que llega a fundirse con el saber popular. Bueno, en todo el tema vais a tener esta lista, la vais a tener un poco mal. No es que esté mal explicado, lo que está es un poco disperso, ¿vale? Yo os lo he puesto todo junto. ¿Por qué? Porque en alguna buena edición del libro, en su día, el Corpus Juris Civilis, que es la recopilación de Justiniano que acabamos de ver, pues ha caído muchísimas veces en test. Entonces aquí está lo más básico. Pues bien, lo más básico que tenéis que saber es que el Corpus Juris Civilis tiene 12 tomos, pero dentro de esos 12 tomos hay partes. ¿Vale? Está el digesto, hay una parte que es el digesto.
que recoge los fragmentos de juristas clásicos, o sea, todos los recopila Justiniano, pero claro, cada parte era de un autor. El digesto era de los juristas clásicos. Luego estaba el código y compilaciones de leyes imperiales, pues que era pues, de cada emperador. Luego están las novelas, que son nuevas leyes justinianeas. Y luego tenemos otra obra, que es instituciones, dentro del mismo código, instituciones que esta era de carácter más docente, para iniciarse en el estudio del derecho. Vale, esto yo repasaremos porque es importante, ¿vale? Yo, fijaros, de todo lo que tengo, pues tengo una parte de las de constituciones y otra parte de las novelas, ¿vale? En mi edición tengo las novelas. A ver, que lo podéis ver. Las novelas, ¿vale? Y constituciones. Novelas, constituciones de Justiniano. Bueno, simplemente que veáis, ¿no? Un poco de qué estamos hablando. Lo volveremos a repasar, no os preocupéis. Vemos que tiene vigencia el derecho romano por la inigualable creación del derecho. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto de que la mayoría de nuestro derecho tiene una institución igual en el corpus juris civilis. Por ejemplo, el usufructo, que nuestro derecho español dice usufructo es da derecho a disfrutar de los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, pues sobre esto había una regla. O sea, esto que está en nuestro derecho, nuestro Código Civil español, pues tenemos una regla, que era la misma, una regla, un bocardo, un latinajo, que decía usufructus es ius alieni rebus utendi e frutendi salvarerum sustantia. Esto es exactamente lo mismo, para que veáis hasta qué punto hay similitudes porque es el origen, ¿no? Bueno, también vemos estas expresiones pues de lo público como expresión de lo que pertenece al pueblo. Y bueno, ¿qué ocurre? Pues que el derecho romano va a influir en el derecho entero del mundo de forma distinta. Va a haber dos grandes sistemas, que son los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Obviamente, el derecho romano va a influir más en los sistemas cerrados, porque significa que están codificados, ¿vale? Están en estos códigos, están codificados. Eso es que el derecho no está abierto, sino que es en nuestro sistema europeo continental es que está cerrado, está encerrado en un código, pero es que está encerrado en un código desde su origen, desde el origen del corpus juris civilis, ¿vale? Pues bien, tenemos que entender esta partición entre sistemas abiertos y sistemas cerrados. Sistemas abiertos, ¿cuáles son? Pues aquellos pues de América del Norte, de Gran Bretaña, de esa common law. Tienen un derecho común, tienen un common law, un derecho común. Y por otro lado están los sistemas cerrados que tenemos un civil law. ¿Qué significa? Pues que nuestro derecho está codificado, está encerrado en unos códigos. Sin embargo, en los sistemas abiertos que tienen el común de la ley, pues no está estrictamente encerrado en códigos, sino que está abierto se basa en los precedentes, ¿vale? Bueno, vamos a distinguirlos muy bien, ya desde el principio, porque estos sistemas abiertos, sistemas cerrados, aparte de que la pregunta esta ha caído en muchísimos años, tenemos que tener muy claro que nos va a condicionar en muchas ocasiones durante todo el curso. Entonces, el common law representa un sistema abierto que no se encuentra encerrado en códigos, sino que es un derecho jurisprudencial, abierto, en continua transformación. ¿A través de qué? A través de las sentencias, de los pronunciamientos que dictan los jueces y tribunales. Y están inspirados en los principios de la equidad, ¿vale? La equidad no es un concepto porque nuestro concepto es el de la legalidad, no el de la equidad.
y el de la igualdad, no el de la equidad, porque la equidad es un concepto interpretativo y un tanto subjetivo, ¿vale? Entonces, lo que quiero que veáis es que el sistema abierto, el del common law, el de los precedentes, el de las sentencias, es el de Estados Unidos, el del Reino Unido, bueno, y es el método del caso, el case law también, ¿no? El que hay influencia, en el que todos los ámbitos jurídicos y quiénes los que tienen este tipo de derecho. Pues los países históricamente ligados al Reino Unido, porque en algún momento han sido colonias y forman parte de la Commonwealth, algunos de ellos, como Australia, Canadá, no tanto ya, ¿no? Pero Australia, Canadá, la India. Bueno, todos los países mantienen ese tipo de derecho. El derecho que no está en los códigos, sino que está en los pronunciamientos, en los precedentes, ¿vale? Bueno, pues tenemos por un lado, este tipo de derecho, un sistema abierto. El del precedente, el del caso, el derecho vivo. ¿Está vivo dónde? En las sentencias de los jueces, en los precedentes de los casos. Frente a esta categoría está la otra categoría, en los sistemas cerrados. El sistema cerrado, o sea, no tienen common law, no tienen un derecho común, así etéreo, no tienen un derecho civil law, un sistema en el que se encuadran los ordenamientos jurídicos de los países de la Europa continental. Y también, pues, algunos estados de Iberoamérica, por influjo español y portugués, y son sistemas cerrados. ¿Cerrados en qué? Pues el derecho está, el sistema entero está cerrado en qué? En unos textos legales. Está encerrado en unos textos legales, ¿vale? Para que asociéis bien los conceptos. Entonces, en estos textos vamos a tener qué ventajas tiene el derecho codificado. Pues tienes un principio de seguridad jurídica. Te da seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque en las controversias que se sometan a los juzgados, pues las partes van a conocer qué leyes rigen el procedimiento, qué leyes rigen, qué leyes se aplican a cada caso y que no está abierto a la total interpretación del sistemas abiertos, sino que está encerrado, el margen de interpretación es menor. Porque es un derecho conocido por ambas partes. En teoría da seguridad jurídica. Tampoco pone qué tiene de malo. Pues bueno, lo que tiene de malo es que el common law es un derecho más vivo. ¿Por qué? Porque las leyes siempre van más tarde, llegan más tarde que los hechos. Las leyes siempre llegan más tarde que la vida real. Y sin embargo, el common law es un derecho más vivo. ¿Por qué? Porque se aplica la última sentencia. ¿Entendéis? La última sentencia de la vida real. Bueno, van más rápidos los juicios que la elaboración de las leyes, que la actualización de las leyes, básicamente. Ahora bien, vista esta diferenciación de abiertos y cerrados, ¿qué ocurre? Pues que esta parte no está en el libro aquí, sino que está en otro tema, pero es que hay que conocerlo ya aquí. Ojo, aparte de que son tan diferentes los sistemas abiertos y los sistemas cerrados, tienen un denominador común. Tienen algo en común. Tienen los dos un derecho no escrito, que se denomina derecho consuetudinario. Cayó en junio de 2023. Es un derecho pues, consuetudinario pues, basado en las costumbres, prácticas, creencias, aceptadas como normas como obligatorias. La costumbre. ¿Qué tienen en común los sistemas abiertos con los sistemas cerrados? La costumbre. ¿Vale? La costumbre. Esta forma pues, se encuentra tanto en los sistemas abiertos como en los cerrados, tanto en el sistemas del common law como en el civil law. En ambos está, ¿vale? Entonces, tenerlo presente, que son muy diferentes, que tienen ventajas y inconvenientes, pero que tienen en común la costumbre, el derecho consuetudinario o la costumbre, como práctica o creencia, como prácticas, costumbres
que al final la sociedad entiende que son casi normas jurídicas porque la sociedad cree que las considera obligatorias esas costumbres. Bueno, y hasta aquí hemos terminado el tema 1. No olvidaros esta semana de hacer los test y corregirlos, de imprimiros, guardaros lo que queráis esto y pues nada, tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias y hasta la próxima clase. Nos vemos la semana que viene. Chao.